Sí, mis queridos hermanos, en la paz y el amor de Dios esté con cada uno de ustedes. Como siempre, agradecido con el Señor por su gran amor y su misericordia, por darnos un día más de vida y en especialmente un santo sábado más. Gracias, Padre, por sus bendiciones. En estos momentos vamos a hacer un análisis. Quiero que hagamos juntos un análisis. Vamos a estar viendo algunas informaciones muy importantes de lo que está veniendo ocurriendo en esta última semana, ya que es basado en lo que es parte del cumplimiento de la palabra profética de Dios. Quiero darle la bienvenida a todos ustedes a este tu canal Tres Mensajes Profético. Antes de comenzar nuestro estudio, como es la costumbre que Dios ha puesto en nosotros, vamos a tener una pequeña palabra de oración para dar comienzo. Y quiero invitarles a todos aquellos que puedan ir de rodilla conmigo. Háganlo lo que no puedan por alguna condición física. Incline su rostro donde están. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias le damos, Señor, por su gran amor y su misericordia, por su compasión, su paciencia para con todos nosotros. Padre, gracias por darnos la salud, la vida, por darnos un día más de vida. Ahora que vamos a estudiar su palabra, que vamos a analizar estos acontecimientos, queremos pedirle la dirección del Espíritu Santo, que usted permita que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, nos llene de sabiduría y que podamos entender estas cosas que vamos a presentar y que al ver el cumplimiento de su palabra a través de ella, pueda aumentar nuestra fe y reconocer en el tiempo en el que estamos viviendo y cuán cerca está la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dirija todo de principio a fin y que solamente su nombre sea glorificado y exaltado y su ley vindicada. Bendiciones que le pedimos y le agradecemos con la dirección del Espíritu Santo en el nombre glorioso y poderoso de Jesucristo, su Hijo amado, para quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mis amados, como ustedes ven en su pantalla, vamos a analizar esto que lleva por título La próxima crisis. La próxima crisis. Hemos resistido o hemos vivido algunas crisis anteriormente y la última que fue o se sintió global o mundialmente es la pandemia 19, conocida por todos. Sabemos y hemos visto mucha información y en estudio que hemos hecho anteriormente que fue eso mismo, una pandemia, algo planificado. Y muchas noticias está saliendo a la luz con relación a eso. Como ustedes ven en sus pantallas, ven como que hay alguna sequía y algo liqueando, botando un poquito de agua. ¿Cuál es la próxima crisis? La palabra de Dios nos dice en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, lo siguiente para dar comienzo a este estudio, a este análisis. Entonces, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Parece que Elías se está enfrentando cara a cara al rey Acab y le está diciendo: mira, no va a llover. Como único que va a volver a llover y a caer rocío es por medio de mi palabra. Ya Dios le había dicho a Elías lo que tenía que hacer, lo que tenía que decir. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros y con la próxima crisis que vendrá? Continuemos leyendo. Esta cita dice lo siguiente: una gran crisis aguarda al pueblo de Dios. Una crisis aguarda al mundo. La lucha más portentosa de todas las edades está por producirse. Acontecimientos que durante más de 40 años nosotros, basados en la autoridad de la palabra profética, hemos declarado inminentes, se están cumpliendo ante nuestros ojos. Ya se ha instado a los legisladores de la nación a estudiar la cuestión de una enmienda de la Constitución para restringir la libertad de conciencia. Ha llegado a ser de interés e importancia nacional la cuestión de imponer la observancia del domingo. Bien sabemos cuál será el resultado de este movimiento. ¿Estamos listos para la crisis? Una pregunta.
que se hace y que yo hago, a mí y a ustedes. ¿Estamos listos para la crisis? ¿Hemos cumplido fielmente el deber que Dios nos ha confiado de advertir al pueblo acerca del peligro que se espera? Una gran crisis. Este tema que ustedes ven en su pantalla fue el primer tema que Dios me permitió hacer y publicar en este canal Tres Mensajes Proféticos. Este tema que lleva por título El drama ha comenzado. Se los recomiendo que lo vean. En ese estudio, en ese análisis que nosotros hicimos por la gracia de Dios, hablamos acerca de esta persona, Mariana Francesca Mazzucato. Para la gran mayoría o para todos, tal vez sea una persona desconocida, pero en ese tema allí hablamos de ella. ¿Por qué razón? Y le voy a presentar parte del artículo que ella escribió, que presentamos en ese tema, El drama ha comenzado, para que podamos ver cuál es la próxima crisis que vendrá. El artículo que ella hizo, que fue publicado en la revista Time, ella lo publicaron o ella lo escribió en octubre 21 del 2020. Escuchen bien, octubre 21, 2020. Y el artículo llevaba por título Es 2023. Así es como arreglamos la economía global. Le repito, fue escrito el 21 de octubre del 2020, pero ella está mirando, por así decirlo, hacia el futuro y dice, es el 2023, así es como arreglamos la economía global. Pongamos mucha atención y miren cómo ella empieza el artículo. Dice, es el año 2023. La pandemia de la peste 19 ha llegado a su fin. Perdonen que le haya puesto así, pero ustedes saben cómo es el nombre. Tengo que decirlo así por algunos derechos, ¿no? La peste 19 ha llegado a su fin. ¿Cómo supo ella que la pandemia iba a terminar en el 2023? Dice, la peste 19 ha llegado a su fin y la economía mundial está en camino de la recuperación. Pregunta ella, ¿cómo llegamos aquí? O sea, a resolver la pandemia y arreglar la economía. ¿Cómo evolucionaron nuestra economía y nuestra sociedad para superar la mayor crisis de nuestra época, o sea, la pandemia? Recuerden, escrito 2020, pero ella está mirando cómo se detuvo la pandemia en el 2023. ¿Cómo ella supo eso? Sería una buena pregunta. Algo más que dijo ella en ese artículo. Estados Unidos comenzó a cambiar su enfoque después del 3 de noviembre del 2020. Escuchen bien. Cuando Joe Biden derrotó a Donald Trump en las elecciones presidenciales y los demócratas obtuvieron la mayoría en ambas cámaras del Congreso. Otra pregunta. ¿Cómo escribió ella en el 2020, en octubre, y las elecciones son en noviembre, con un mes de anticipación? ¿Cómo supo ella que Joe Biden iba a derrotar a Donald Trump en las elecciones? Esto se está poniendo más interesante. No es que ella es profeta de Dios. ¿De dónde ella está adquiriendo esta información? ¿Cómo estas dos predicciones, por así decirlo, el fin de la pandemia en el 2023 y Joe Biden ganando las elecciones en el 2020? ¿Cómo ella sabe estas cosas? Otra cosa que dice ella, y desde aquí va a partir nuestro estudio, en el verano del 2022, la otra gran crisis, dice ella, de nuestra época, dio un giro apocalíptico. El colapso climático finalmente aterrizó en el mundo desarrollado, poniendo a prueba la resiliencia de los sistemas sociales en el medio, dice ella, en el medio oeste de los Estados Unidos. Una sequía severa acabó con los cultivos que suministraban una sexta parte de la producción mundial de cereales. En el 2022, lo que estamos en Estados Unidos, vimos que hubo un gran calor y hubo una sequía para el medio oeste. Desde ese año se pusieron muchas leyes de restricciones con relación a lo que es los cultivos, a las granjas. Veremos más adelante. Muchos no nos dimos cuenta de eso. ¿Cuáles fueron esas restricciones? Y como se desarrolla el estudio, el análisis, veremos cuáles son. Ahora, ¿cómo sabe ella todas estas cosas, cómo se iban a cumplir?
Miren quién es su amigo, por así decirlo, ¿no? El Papa Francisco cita el trabajo de la directora del IIPP, Mariana Mazzucato, en su último libro. Cita el trabajo de ella en su último libro. ¿Quién es ella? Leemos un poco más acerca de ella. Mariana Francesca Mazzucato nació el 16 de junio de 1968. Es una economista con doble ciudadanía italiana-estadounidense, Roma y Estados Unidos. Es profesora de la University College London en Economía de la Innovación y el Valor Público y es la fundadora y directora de su Instituto de Innovación y Propósito Público, IIPP. Su investigación se centra en las relaciones entre los cambios tecnológicos, económicos y sociales. Es presidenta del Consejo de Economía de la Salud para Todos de la Organización Mundial de la Salud. Muy interesante. Ella es presidenta del Consejo de Economía de la Salud para Todos de la Organización Mundial de la Salud, entre otras cosas, como dice ahí, miembro del Consejo de Asesores Económicos del Gobierno de Escocia, del Consejo Asesor Económico de Sudáfrica y de la Junta Asesora del Alto Nivel de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. En pocas palabras, no es cualquier cosa. Pero vemos cómo el Papa la elogia a ella. ¿Será que por medio de él es que ella obtuvo y sigue obteniendo esa información de las cosas que han de suceder? Muy interesante esto. Miren lo que dice aquí lo siguiente. Ella dice, me siento profundamente honrada de que el Papa haya leído mi libro, El valor de todo, hacer y hablar en la economía global, y que esté de acuerdo en que el futuro, especialmente después de la pandemia 19, debe haber una nueva priorización del valor sobre el precio. Ella está muy y profundamente honrada del que Papa la cite. Esa próxima gran crisis. Ella misma, otra vez, esto lo dijo ella en el 2022. Escuchen. Colaboradora de la agenda del Foro Económico Mundial, Mariana Mazzucato, nuestro intento, dice ella, de vacunar a todo el planeta fracasó. Escuchen bien, que el intento de ellos de vacunar a todo el planeta fracasó. El cambio climático es demasiado abstracto para que la gente lo entienda. Pero la crisis del agua que se avecina es algo en la que todos participarán. Escuchen bien. En pocas palabras, todos van a tener que acceder a esto. Si el vacunar a todo el planeta fracasó y el cambio climático se hace difícil para que todos lo entiendan y lo acepten, pero la crisis de agua que se avecina es algo en la que todos participarán. O sea, todos, si nosotros hacemos una crisis del agua, dice ella, todos van a tener que aceptar. El vacunar fue un fracaso. La mayoría no quiso aceptar eso. El cambio climático no todos los entienden, dice ella. Muchos sabemos qué es eso. Pero dice ella, la crisis de agua que se avecina. ¿Cómo sabe ella que se avecina una crisis de agua? ¿Será que el mismo que le dio la información acerca del fin de la pandemia, el resultado de las elecciones de Estados Unidos en el 2020, es el mismo que le da la información a ella? Y así como ella dijo acerca de las elecciones de Estados Unidos y del fin de la pandemia, también ella está diciendo que viene una crisis del agua. Seguimos viendo estas informaciones. En esta página del Internet, que se llama la Comisión Global sobre la Economía del Agua, dice lo siguiente. La Comisión Global sobre la Economía del Agua está redefiniendo la forma en que valoramos y gobernamos el agua para o por el bien común. ¿Qué es el bien común? ¿Quién está a la cabeza de esta institución, de la Comisión Global sobre la Economía del Agua? Pues, como verán ustedes,
Mariana Mazzucato. Y ella utiliza la palabra que ellos están haciendo estas cosas por el bien común. ¿Qué es el bien común? ¿Qué es el bien común? ¿De dónde ella toma esa idea? Pues eso es cuando Francisco vino al Congreso de los Estados Unidos en el 2015, cuando él comenzó a repartir su famosa encíclica, Laudato Si, y sabemos que esa encíclica habla acerca del medio ambiente, o sea, de cómo proteger el medio ambiente del cambio climático. Y sabemos que utiliza el cambio climático para así empujar o forzar en un futuro no muy lejano el día falso de adoración el domingo. Pero miren cómo dice el Papa al Congreso, o sea, cuando se dirige al Congreso le dice cooperar por el bien común. Lo mismo que decía aquí Mariana Mazzucato, que esto ellos lo hacen por el bien común. ¿Qué es el bien común? Veamos qué nos dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 11, para que tengamos una idea qué es el bien común. Dice allí la palabra de Dios lo siguiente. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos del concilio, y dijeron, ¿qué haremos? ¿Por qué? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, o sea, hablando de Jesús, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Esa era la preocupación de ellos. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada. Versículo 50. Ni pensáis qué nos conviene, o sea, qué es lo mejor para nosotros. ¿Cuál es el bien común de esto? ¿Qué es lo que no conviene a nosotros? Que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Así que desde aquel día acordaron matarle. ¿Cuál es el bien para la nación? Que un hombre muera. Pongamos esto a nuestros días. El bien común será que es mejor que un remanente, que un pequeño grupo muera y no que todo el mundo perezca. ¿Captaron la idea de cuál es el bien común que viene? ¿Para qué surgen todas estas leyes? Estas leyes surgen para cambiar los mandamientos de Dios, o sea, para cambiar la ley de Dios. Pero hay un grupo, un pequeño remanente, que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, que hará frente a esto en una forma sencilla de presentar la verdad, como lo estamos haciendo ahora. Entonces, vendrá o se aplicará lo que es el bien común. Es mejor que ese pequeño grupo, ese pequeño remanente, perezca, sea extirpado, sea destruido, y que no que todo el mundo perezca. Esta cita nos dice lo siguiente: siempre que la iglesia alcanzó el poder civil, lo empleó para castigar a los que no admitían todas sus doctrinas. Las iglesias protestantes que siguieron las huellas de Roma al aliarse con los poderes mundanos, manifestaron el mismo deseo de restringir la libertad de conciencia. Por aquí hay que seguir. Ya vemos qué es el bien común. Pero ¿cómo sabe ella de la crisis del agua que se avecina? Esas fueron sus palabras en el 2022. La crisis del agua que se avecina. No pudimos, dijo ella, vacunar a todo el planeta. El cambio climático es difícil de entender para muchos, pero la crisis de agua que se avecina, todos cooperarán, dice ella. Esta noticia dice lo siguiente, del Washington Examiner. Un granjero de Idaho advierte que las reglas del agua del gobernador borrarán cientos de millas cuadradas de granja. Ella dijo en el 2022 que se avecina una gran crisis. Esta noticia dice, miren la fecha que tiene, junio 13 del 2024. Un granjero de Idaho advierte que las reglas o las leyes del agua del gobernador borrarán cientos de millas cuadradas de agua. O sea, que hay restricciones. Desde lo que le dije anteriormente, desde el 2022, cuando vino la sequía. Dice esta otra noticia. Wichita advierte que las restricciones obligatorias de agua llegarán bastante rápido. 13 de junio del 2024. Hoy estamos a 15.
hace 2 días salió esta noticia. La ciudad de Wichita, que se encuentra en Kansas, se está acercando al siguiente nivel de su plan de respuesta a la sequía. Wichita, o sea, esa ciudad que está en Kansas, ha estado en la etapa 1. ¿Cuál es esa etapa 1? Es decir, conservación voluntaria del agua. Desde enero del 2023. Idaho y otros empezaron en el 2022. Sin embargo, sigue diciendo, un portavoz de la ciudad dice que la etapa 2 y las restricciones que obligatorias anteriormente eran voluntarias, ahora van a ser obligatorias, llegarán pronto a esa ciudad. Esas restricciones del uso de agua. Hablamos de Idaho, Estados Unidos, y la ciudad de Wichita en Kansas, Estados Unidos, pero esta noticia es de Canadá, como ustedes ven en su pantalla. Las restricciones de agua para los vecindarios del área de Kelowna entrarán en vigencia este fin de semana, junio 13, 2024. Hoy estamos a 15, sábado 15. Este fin de semana llegarán las restricciones de agua a esta área. Nuevamente, Mariana Mazzucato dijo lo que sucedería y está sucediendo, así como lo hizo con las elecciones de Estados Unidos y la pandemia. Y dijo en el 2022 que vendrá una sequía a la cual todos accederán. Nadie o la mayoría no accedió a las vacunas. Y como ella dijo que sucedería en las elecciones, como Biden iba a ganar las elecciones. Esta noticia dice lo siguiente. Hablamos de Estados Unidos, de Canadá. Esta otra dice Escocia, en riesgo de sufrir escasez de agua a menos que se tomen medidas. 22 de abril de 2024. Escocia enfrenta escasez de agua a menos que se tomen medidas inmediatas para hacer que el país sea más resistente a la sequía. Un estudio reciente de la Universidad de Dundee encontró que periodos secos más prolongados resultantes ¿de qué? Del cambio climático. Todos lo achacarán al cambio climático, como hemos visto en estudios anteriores. Junto con una creciente demanda de agua, han dejado al país vulnerable a la escasez de agua. ¿Hay sequías? ¿Qué está sucediendo? Veremos que eso es un plan. No es que haya sequía, sino que hay restricciones, que es una cosa diferente. Cambio climático. La disminución del suministro de agua amenaza a la Ciudad de México y provoca racionamiento en algunas áreas. Estados Unidos, Canadá, Escocia y ahora México. Dice lo siguiente volvemos a la ciudad de Idaho, para que veamos que no hay una sequía, sino que hay restricciones puestas por el gobierno. ¿Será que ya lo que había dicho Mazzucato ha comenzado? Un granjero de Idaho hace sonar la alarma sobre las restricciones de agua que pueden dañar 500,000 acres de tierra de cultivo significativo. O sea que esto es algo significativo. Si siguen con estas restricciones, toda esta tierra será afectada. Sigue diciendo ello. Bueno, como usted dijo, el estado de Idaho, o sea, el gobierno de Idaho y del Departamento de Recursos Hídricos de Idaho han emitido esta reducción de 500,000 acres. Y para ayudar a poner eso en perspectiva, aclarando cuántos son 500,000 acres, son básicamente 781 millas cuadradas de terreno agrícola que se están retirando de la producción, subrayó Murdoch. O sea que están dejando de producir toda esta cantidad de tierra que antes producía fruto, ya está dejando de producir por las restricciones del agua. Veremos que no es que hay sequía, sino que se lo están impidiendo que usen el agua. ¿Por qué razón? Si no hay agua para cultivar la tierra, no hay alimento. Si no hay alimento y no hay agua, van a tener que depender más del gobierno. Ese es el punto donde quieren llegar ellos, que se dependa del gobierno. Si usted no tiene dónde sembrar su comida, usted va a padecer hambre. Por eso es que ellos lo están haciendo. Ahora, el gobernador, dice él, tiene la capacidad y la constitución para poner fin a estas restricciones. ¿Ve? No es que hay sequía, es que hay restricciones.
Eso es parte de su papel y parte de su trabajo, dijo Murdoch. Quiero volver atrás y leerle esta parte. Mire lo que dice él. Y por supuesto, el peor problema es que esto sucede durante un año de mucha abundancia de agua. ¿Ven? Hay mucha abundancia de agua. Es que se le están impidiendo a que la usen. Le están poniendo restricciones. Tenemos envases que están completamente llenos. Y cuando quiero decir llenos, están a punto de romperse, o sea, de tantas aguas que hay. Los ríos están corriendo tan alto como sea posible, simplemente tratando de evitar que esas represas se rompan, añadió. Hay agua, hay abundante agua. Se le están poniendo restricciones. Mazzucato había dicho que le fue imposible a ellos vacunar a todo el planeta. El cambio climático es muy abstracto para que sea entendido por todo. Dice ello que esas dos cosas han venido fracasando. Pero a la gran crisis de agua que se avecina, todos se doblarán. Por eso dice él que el gobernador de Idaho tiene la capacidad y la constitución para poner fin a estas restricciones. Eso es parte de su papel y parte de su trabajo. Pero yo digo, hermano, que no lo va a hacer. Porque ya está planeado esto. Como dijo ella, como leímos en el 2022, nuestro intento de vacunar a todo el planeta fracasó. El cambio climático es demasiado abstracto para que la gente lo entienda. Pero, ¿qué quiere decir eso? Que si no aceptaron o no aceptan estos dos, pero la crisis del agua que se avecina es algo en la que todos participarán. No todos participaron en la vacuna, y no todos participan en el cambio climático, pero cuando se llega a esta crisis del agua, todos participarán. ¿Cómo sabe ella que viene una gran crisis? En este video, si quieren pueden verlo, no lo puse acá, está en YouTube, como dicen, ¿no? Papa Francisco, water, the most essential element for life. Dice el Papa Francisco, el agua es el elemento más esencial para la vida. En el segundo 27, como ustedes ven en su pantalla, él dice esto, acerca del agua, crisis que se avecina sobre el agua. Hablando del agua, dice él, es un problema grave, o es un grave problema, la cual no puedes guiar a la guerra. O sea que esta crisis del agua que están haciendo ellos, puede que lleve a la guerra. Digo yo, ¿a cuál guerra, mis hermanos? ¿Será la guerra que dice Apocalipsis 12:17? Y el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra los descendientes de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo. Esa es la guerra a la donde se aproxima. Es la guerra a la que quieren llegar ellos. Todas estas crisis se están haciendo para así llevar a empujar el domingo, como leímos en la cita principal. Como habíamos leído en Primera de Reyes 17:1, donde nos decía lo siguiente: entonces Elías Tibista, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Eso había dicho Elías. En el capítulo 18:1 dice, pasado muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. El versículo 41 dice, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Mis hermanos, aunque ellos traten de hacer todas estas cosas, así como lo vivió Elías, que hubo una sequía en su tiempo, por palabra de Dios, así en el tiempo del fin ha de surgir un grupo de Elías que digan la verdad como está plasmada en la palabra de Dios y que no le teman a los reyes de la tierra. Aunque ellos tramen de hacer estas cosas, miren lo que sucederá en el tiempo en el que estén todas las Naciones Unidas junto al sistema papal. Veremos. En Santiago 5, versículo 1 al 7 y el 17 al 18 dice, vamos ahora, ricos, esto es para ellos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla.
Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su homo testificará, contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza y dado muerte, al justo, y él no nos hace resistencia. Por tanto, hermanos, esto es para nosotros ahora. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Ven, hermano, aunque ellos hagan todas estas cosas, nosotros tenemos nuestra lluvia temprana y la lluvia tardía. Los versículos 17 y 18 dicen: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra, y oró fervientemente para que no lloviese. Y les repito, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Versículo 18. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo sus frutos. Aunque ellos traten de hacer todas estas cosas, los mensajeros de Dios que le adoran en espíritu y en verdad, y son obedientes a sus mandamientos, tendrán el espíritu de Elías, y orarán, y vendrá lluvia, y la tierra dará sus frutos. Mis amados hermanos, aunque ellos hagan y traten de hacer todas estas cosas, nuestro Dios está al control de todo. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. No importa la circunstancia, no importa qué bienes mundanos o bienes terrenales nos hagan falta o no tengamos, pero Dios suplirá en nuestras necesidades. Recuerden, mis amados, que creer en Dios y creerle a Dios son dos cosas diferentes. Hasta la próxima. Bendiciones.